Que no lo entendiste. Ahí quédate con eso, güey. Ok, va. En un país en donde si quieres comprar una coca en el 3B nada más se vas a encontrar crack, tenemos que hablar de cosas serias e importantes. Esto está complicado y esta noche me acompaña El Capitán Nemo de Chapultepec. y el gran... Y del otro lado del ring tenemos al pinche Guevara. Mucho gusto, pinche Guevara. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, mi capitano? Pues estamos bien, estamos al puro pedernal. Esta noche es un tan complicado como muchos otros, pero tenemos algo en particular y este tema lo hemos estado platicando. Tenemos un proyecto en puerta y para poder aventar ciertos proyectos siempre tenemos que hablar de cosas como las imágenes que vas a ocupar, qué va a representar cada proyecto, El logo. ajá, todo, de eso y del otro, ¿no? Entonces, ay, me encanta este porte de mamador intelectual, me encanta, güey. Ay, qué pinche intelectualoide. Intelectualoide, pues sí, güey, me siento poderoso hablando de una pantalla, güey. Pero no me vayas a poner un pendejo que me diga que estoy mal, güey, porque me culeo. ¿A qué te refieres? ¿A Está bien, No voy a decir pendejadas. Sí voy a decir pendejadas. Saludos por las cosas. A eso venimos. Porque hoy ¿Por qué brindamos hoy, Charlie? brindamos porque oficialmente arrancaron las campañas electorales del Estado de México. No me parece un buen brindis. Pero es lo que hay. Brindemos por la democracia. Poquita, medio culerona, pero democracia. Chópala. Güey, o sea, lo peor es nada, tienes razón, güey. Sí. Bueno, la democracia no la hacen el INE, no la hacen los partidos. ¿Quiénes la hacen, Charlie? Vas a encontrarme suicidado con 16 tiros en la espalda si doy respuesta a esa pregunta, así que mejor. Blue, ¿por qué perseguiste las pistas del fraude electoral? Te dije que no lo hicieras. Hay 4 camionetas Lincoln blindadas en la entrada. ¿Quién invitó al patrón? ¿Ciro Gómez Leiva? Mira, no pero mami, te me voy a callar. indudablemente yo creo que ya dentro de ese colectivo igual hay gente que capta esas ideas y hay gente que no las capta. Pero hoy vamos a considerar algo muy importante. Vamos a hablar de la sociedad se construye en base de figuras. Básicamente tú eres un ser humano, yo soy un ser humano, creo. Esto es un cuarto, esto es una pared. Ya entendemos, o en cierta forma ya le pudimos dar un nombre a algo que ya existía. Entonces, ¿tú crees que antes... hoy en día están esos mamadores como un servidor que te dicen, güey, es que pasé una tarde bien softly en el Love, escuchando jazz suave al mismo tiempo. Super chill, güey. Super chill, güey, exacto. Ajá. Dentro de todo eso ya es una comunicación que existe, güey. Y la gente en su rasgo lo entiende. Pero la neta, a mí me gusta más el barrio, güey. Llegar y... Te digo, hay algo que a mí me gusta y son las cosas bien nacotas, güey. Entre más corriente, más ambiente. Me maman las licuachelas, me maman la ropa de paca y me maman mi ex, güey. Entonces... Mamás solteras. También. Justo. Ajá. Así de cosas nacotas. De esas que en lugar de gritar, ¡ay! Dicen ¡fierro! No sé, a mí sí me crece bien el bigote. Discúlpame. No es cierto. No te enojes, Charlie. No, güey, es que no sé cómo me atrevo a decir todo eso. Pero, mira. ¿Por qué? Porque digo esto porque en cierta forma eso ya es algo que de una u otra manera ya identificamos en ciertos puntos, ¿sabes? ¿Estamos de acuerdo? O sea... ¿Tú cómo crees que era la comunicación en un principio, güey? ¿En qué periodo histórico? Pues el primer... Tú y yo somos un par de... sí, ¿no? Ok, tratemos de hablar un minuto como... Ya lo hemos hecho. Hagamos un minuto, güey. Un minuto, o sea... Muy bien, lo logramos.
¡Oh! Inventamos el fuego. ¡Oh! ¡Fuego, güey! ¡Y el vicio! Ah, ¿también? Me encanta. Sí soy. ¡Lo logramos! ¡Ya lo logramos! Qué pendejos estamos. Es el mejor ejercicio de comunicación que tenemos. Así empezó la comunicación. Tratando de entender lo que decía el otro sin saber exactamente qué decía. ¿Tú crees en la telepatía? Sé que no se puede hacer el amor por telepatía. Si no, habría un montón de morras en problemas en este momento. ¿Y el orgasmo tántrico que les estoy generando? ¿Qué? No es cierto. Bueno, sí es cierto. Yo voy a insistir, quiero conocer a la Bella Cat. Quiero que me ronrone. Si existieran los orgasmos tántricos, güey, la Bella Cat andaría como Bambi todos los días, güey. Pero es que no me conoce todavía. Pequeño... ¿Cómo cuántos amarres crees que ya hayan intentado hacer a la Bella Cat, güey? Depende de cadena. No es cierto. Qué pendejo soy. No, Bella Cat. Pero, no. o sea, me encanta cómo te entiendo en este momento, pero hay gente que... Y lo van a entender de distintas formas. Es que sí. Pero es precisamente lo que estábamos haciendo. Primero, y ya después, pelota. Yo creo que en algún momento empezamos a identificar ciertos ruidos dentro de... ¿Fonemas? Ujú. Y ya les pudimos dar estructura, darle forma. De momento, cuando menos sentíamos todo era nombre. Porque yo no me imagino que en algún momento los primeros Homo sapiens dijeron Simio 235. Buen punto. Ujú. Pues, ¿sabes cómo empezaron los apellidos? Pues la mayoría era por profesiones y por de dónde venías, porque O hijo de quién eras. Ajá. Por ejemplo, yo soy Ramírez, yo soy hijo de Ramírez. hijo de Ramiro, ¿no? en algún momento. Yo soy Estrada. ¿Y qué verga significa? Es algo bien chingón. Viene del latín strata y era un camino empedrado o una calle por la que se transitaba. Y también es la doctrina. Alguien debería de decírselo a alguien más, pero no seré yo. Y es la doctrina que marca el principio de no intervención en la soberanía de otros países, como por ejemplo Chile, ¿no? En el cual pues dio un golpe de estado blando, Pedrito, y no sola, y pues a quien se le vieron vulnerados sus derechos humanos. ¿Puedes creer esa pendejada? Pero eso es algo que agarra significado desde la perspectiva en donde lo veamos, viejo. Porque mira, considéralo, los primeros fonemas que hasta actualmente podemos verlos en ciertos alfabetos eran... el principio de escritura fue cuneiforme, entonces tenían que ser muy cuadrados, tenían que basarse en figuras que pudieran hacerse a tallo de piedra, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los primeros códigos que eran presentes en la humanidad fue el código de Hammurabi, y estaba ubicado en... Imagínate cuánto tiempo y cuánto personal debieron ocupar para que hubiera una pinche piedra de esas en cada esquina de Mesopotamia, güey. Para que la gente no supiera leer. Buen punto, pero pues si ni siquiera sabían escribir. Fueron los primeros bandos municipales, güey. De hecho, sí, güey. Sí. La ley del talión, o sea. Sí, pero estaba chido. Oh. Y o sea, todo eso lo reinterpretaban en base a una necesidad. Porque, por ejemplo, la escritura arábiga Ajá. o libanesa, si te das cuenta, son puras rayas. Pero por algún motivo la gente puede darle un significado. Y por ejemplo, he escuchado muchas pláticas en francés, en donde tú no entiendes un carajo de lo que están diciendo. ¡Sacre bleu! Ajá, pero o sea, el francés es una de las lenguas mucho más complicadas de poder hablarla, porque tú la lees y literalmente puedes entender el ruido que hace cada letra. Pero exacto, le das a un significado diferente la acentuación. Exacto, la acentuación la convierte en una cosa completamente distinta, güey. Pero más específica. Y o sea, eso es parte de los símbolos, porque para empezar, la escritura son pictogramas. ¿Pictogramas? Pictogramas. Ah, ok. Ay, me imaginé aquí al babo. No sé por qué. Imagínate un pictograma, güey. O sea, si tú pones una CH, ya te imaginas que va a ser ch. Esa es una SH.
Y la Ch- chinga tu madre. Ah, no es cierto. Ajá. Que chama te chutas. Que chama. Me la sé toda. Ya chale, chango, chilango, cachafa, chafa, te chutas, noche, cadalta, coche, y chale con las farolas. Tan chocho como una chinche, manchefo que la fayuca, confusca con cachiporras, te vas a dar de guarura. Todo eso tiene Mejor yo me significado. echo una chela y Cheve, chance pendeje. una chava. ¿Sí? Chambeando de chafirete, me sobra chupe pa' chaga. Qué buena, Ujú. La neta. Pero- Vi un... Y sin querer es un símbolo, güey, de la Ujú. identidad chilanga. Una maestra de francés, curiosamente, les enseñó a sus alumnos esa canción para que ellos aprendieran español. Y yo creo que es el mejor ejercicio que jamás en mi perra existencia voy a encontrar, güey. Si llego a dar clase de español en la SEP, voy a usar esa canción para que mis morros de primero de primaria aprendan a hablar, güey. Pues si no es que alguien desaparece la SEP primero, ¿verdad? No creo. Pero bueno, digamos esto. Cada uno de nosotros vive rodeado de elementos que sin querer le van dando forma a nuestro lenguaje o nuestra interpretación de la realidad. Por ejemplo, las luces rojas en un cruce de semáforo. Sabes qué significa alto. Las banderas rojas siempre van a significar alto, ¿de acuerdo? Entonces yo soy una bandera roja. Creo que sí. Y te decía que, pues, si volvemos al ejemplo de los semáforos, la mayoría de la gente va a tomar tiempo en entender ese tipo de simbolismos. Pero empieza desde algo... Yo te hago una pregunta. Hazme dos. ¿Tú construyes al lenguaje? Esa es la primera. O la segunda. El lenguaje te construye a ti. ¡Tarán! Ninguna respuesta. Sí, viejo, porque está bien complicado. Mira, para llegar a eso tenemos que aterrizarlo bien en un concepto más moderno. Porque es importante primero entender de dónde nace el lenguaje. El lenguaje nace de la necesidad de comunicarnos. Teniendo este vínculo entre tú y yo de querer compartir ideas y alcanzar a proyectar más necesidades, ya tenemos una base sólida para poder fomentar mejores relaciones. El traslado de mercancías, el apoyo físico, todo ese tipo de cosas. Pero ¿cuántos tipos de lenguaje hay? Uy, hay un chingo, güey, porque realmente existen las sonrisas así forzadas, como que de, sí, eso. No verbal, ¿no? Ajá, o sea, y ahí entras entendiendo que el vato está como que, o se está aguantando un pedo o te está aguantando a ti, que es un sinónimo, ¿no? Yo soy el pedo. Exacto. Exacto, güey, pero lo reinterpretas, o sea, nace desde la interpretación. ¿O tú qué opinas? Yo creo que no. Ahí sí hay cuestiones porque uno de los grandes problemas, o bueno, de las molestias que yo tengo, es con que a veces la gente habla porque tiene hocico. Ni siquiera saben lo que dicen. Neta, no lo saben. Te lo preguntaba, ¿tú sabes qué significa humildad? No, ni idea. Ahí está el punto. Porque entonces, ¿cómo puedes hablar algo que desconoces? Tienes una razón, porque yo creo que hay mucha gente que ha escuchado la palabra vanguardia y no tiene ni una perra idea de qué significa vanguardia, güey. Yo no la tengo. ¿Qué es? Supuestamente el concepto de vanguardia es estar al tanto de todas las tendencias modernas. Eso sería como actualización. Exacto, ¿no? o sea, es una conceptualización de la palabra. Propiamente decir concepto, ¿cuál es el significado de la palabra concepto? Ujú. O sea, existen muchísimas palabras que no las identificamos o no las conocemos completamente, pero aún así las ocupamos. Y hay símbolos, por ejemplo, si yo te digo esto, ¿qué entiendes? ¿Qué? Si yo te hago así, Aráñame. es una E, el lenguaje de señas mexicano. ¿A poco? Ujú. No sabía. Y si yo te digo, bueno, no voy a hacer la señal, la neta, creo que todos sabemos. De qué hecho, va. hay un chiste bien chingón de Quique Sánchez que dice, o sea, ¿te imaginas lo incómodo que ha de hacer lenguaje de señas para traducir las mañaneras? ¡Y lo hacen, güey! Está así de... Qué bueno, güey. Quique Vázquez, te amo. Y precisamente ese vato dice que eventualmente terminaría siendo Tai Chi, ¿no? Porque al cabo la gente no sabría qué está diciendo.
Exacto, y la Sí, gente en güey. eso está entendiendo que pues está tratando de traducir algo, pero no lo sabe, y como no lo sabe, lo Oye, sigue. creo que sería una muy buena pregunta preguntarle a alguien, pues, un sordomudo, ¿qué entiende en las mañaneras o cuánto se aburre? Neta, güey, imagínate eso. Si nosotros que tenemos todas nuestras capacidades, yo no veo la mañanera porque me da una hueva. Y si lo veo en las noches, justo antes de dormir, porque es un muy buen ejercicio, pues para, ya sabes, el insomnio. Claro. Ese pendejo. Pero es que hay mucha gente que, mira, vamos a agarrar desde la punta de la mañanera, güey. Porque sí, ha habido muchas fotos de señores viejitos que están en comunidades rurales que dicen, pues sabes qué, me voy a conectar al ciber porque nada más quiero escuchar lo que dice mi viejito santo. Y está bien, o sea, porque realmente en cierta forma es su manera de ellos para comunicarse y estar al tanto de la situación política. Informarse, sí. Ajá, pero informarse desde lo que ellos interpretan como la comunicación, ¿de acuerdo? O sea, dentro de Sí. todo no lo considero un límite, de hecho también yo lo llamaría más bien un sesgo de un prejuicio que tenemos la mayoría de nosotros con respecto a eso. Porque para nosotros puede ser una burla, pero para ellos es un ejercicio del poder político hacia la soberanía, de la soberanía política hacia el pueblo y la nación. Ellos lo pueden interpretar de esa manera, tú puedes interpretarlo de esa manera, pero realmente yo creo que la imagen del presidente actualmente sigue siendo esa. No es una vanguardia política, es simplemente decir, es el hombre que desde el 2010, 2006 está trabajando y ahora que está en el poder está haciendo lo que puede. Para No la interpretación de muchos. O sea, yo me voy a quedar en ese sesgo. En ese nicho. ¿Qué podemos aportar de eso? El presidente construyó su imagen a través de muchos campos de información que abarcó como lo fue los abusos del poder, tú lo has mencionado en alguna ocasión, los abusos del poder, las estrategias que tienen para conectar el poder del pueblo con la soberanía nacional y sí, porque en cierta forma empoderó al pueblo. Uh-huh. Empoderó al pueblo. Por eso los viejitos se conectan a las 6 de la mañana en el ciber a ver la mañanera, güey. Aparte, ¿quién va a la mañanera? La gente que le pagan por ir a la mañanera, güey, o sea... Digo, aparte de la Mebotas, ¿quién es más? Chumel Torres. ¿Va a la mañanera? Ve la mañanera. Bueno, en la mañanera hablan de él. Güey, No sé qué me parece más ridículo, güey. Te digo que güey, no quiero abrir polémica contigo, que no me es quiero... que sí, no mira, te quiero partir tu madre, güey. Cuando quieras, aquí estoy, chiquis. No, y es que hay un punto, amigo. O sea, acabamos de tener la conversación más bonita de neandertales desde que se extinguieron. Y me vienes a decir, güey. Perdón, es que fui de morena, no neandertal. Benito Juárez. Qué pendejo soy. Yo soy moreno, no de morena. Aclaro. Y yo soy rosa, güey, pero ya eso no quiere decir que... Patricio Estrella. Exacto, güey. O sea, sí digo pendejadas, pero pues... Mira. Sí eres. Ok, mira, yo te voy a poner aquí varios puntos porque creo que sí estás hablando de temáticas importantes. La primera, tú sabes que pocas veces hablo de los logros de Cabecita de Algodón, ¿verdad? Pero sí le reconozco las cosas que ha hecho y las ha hecho bien. Uh-huh. Por ejemplo, lo que yo te decía es que ese vato estuvo haciendo un movimiento antisistema. Uh-huh. ¿Por qué? Porque él, cuando forma parte del PRI y se va de ahí, empieza a señalar los abusos y los excesos desde el poder, ¿sí? Ahí sí empodera al pueblo, porque en ese momento todavía fungía como parte del pueblo, porque no era gobierno, ¿no? Entonces, ¿dónde está lo maravilloso o el éxito de todo esto? Pues que lo empieza a comunicar de una forma en que la población en general lo entendiera, ¿no? Si yo me pongo a hablar de inflación, deflación y esas pendejadas, nadie te va a tomar en cuenta. es correcto. Ya es lo que volvemos, o sea, muchos de nosotros usamos palabras que
Conocemos el concepto, pero el significado no lo entendemos. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Mm, Porque ¿cómo te explicas todos esos fenómenos económicos? a través de figuras. Es correcto. Figuras y conceptos. ¡Ay, Dios mío! ¿Eh? Volví a brillar, perros. Ok. Figuras y conceptos, güey. O sea, y viste y se magia, güey. ¿Figuras o símbolos? ¿Cuál es la diferencia? Que el símbolo tiene un significado. Ujú. Ujú. Y o sea, haz de cuenta que el tema del símbolo en tratados de filosofía, de semiótica y muchos otros, Ujú. que realmente valen verga para lo que nosotros estamos tratando de hacer, porque no podemos abarcarlo desde la forma más pesada y densa, porque a eso a la gente no le está llamando la atención en este momento. Pero pues a mí me vale madre de lo que hable la gente. Ajá, pero mira, hay que hacerlo Ujú. esencial. Claro. Hay que darle esa forma. Mira, yo te voy a poner un ejemplo muy claro para entender todo esto. El símbolo en sí es la conceptualización o la imagen que tenemos sobre algo, Ajá, ¿no? Vamos a poner una corona. ¿Ok? poder. Ahora, vamos al significado. ¿Dónde encontramos el significado? En el diccionario, ¿no? Ujú. Y ahí te va a describir que es un artefacto o bien puede ser un accesorio. Yo tengo ¿no? una aquí. Es que espera, a eso voy. Es un accesorio que utilizan las personas que tienen altos niveles de poder en una monarquía, ¿no? Sin embargo, cuando ya nos vamos al significante, yo te digo corona y ¿qué se te viene a la cabeza? A mí una cerveza. Ahí es donde nosotros le damos el sentido al significado, ¿no? Y todos lo van a individualizar y todos lo van a conceptualizar Todo tiene un desde su subjetividad. Exacto. Era lo que Deleuze, sí era Deleuze, ¿no? Deleuze, Señalaba Gilles como Deleuze. Gilles Deleuze fue un lingüístico que decía que todo tiene todo significante tiene un significado. El Ujú. significante es el objeto per se. Por ejemplo, ¿qué es esta cosa? Agua azucarada. Generalmente la madre que está soportando mi brazo, mi mano en este momento, todo esto puede ser cristal. Y, bueno, no, vidrio. Y en el momento en el que el vidrio le tiene una forma se convierte en una taza, pero no necesariamente tiene que ser una taza. Este es un tarro. Mason. Ajá. Un Mason, sí, de hecho. Mm. Entonces, estamos en eso. Puede ser, pero dentro de todo, cabe dentro del significado de que es una taza, es un recipiente, específicamente es un Mason, pero también puede ser cristal. No, no es cierto. Bueno, sí es cierto. Es que eso es a lo que voy. Todo depende de con quién lo hables. Por ejemplo, ¿por qué yo digo que las ciencias sociales no son ciencias? ¿Por qué tú dices que las ciencias sociales no son ciencias? Porque para que sean ciencias tienes que utilizar entonces un lenguaje técnico. De lo contrario, nada le da la caracterización de científico. Porque no tiene nada de científico. Ni siquiera el método. ¿Me explico? Ok. Entonces es por eso que las ciencias sociales son pues muy difíciles. Porque sí, es hablar de cosas que todos pueden hablar, pero que le pones nombrecitos muy rimbombantes. Ujú. Eso es. Pero precisamente nace ahí en esa necesidad de identificarlos con un carácter más serio. O sea, Especializado. ajá, especializar. Ujú. Exacto, la especialización es la que le da forma al criterio científico. Ujú. Pero entonces, hablamos precisamente desde las ciencias sociales porque solo desde las ciencias sociales se pueden entender los símbolos. Claramente. Güey, o sea, ¿qué? Un pendejo químico físico va a ver pi, va a decir 3.1415965. ¿Te la sabes? 4, los primeros 10 números, güey, pero pues no, o sea, Yo sí te... Bueno, pero ajá. no estás bien pendejo. Sí. Pero precisamente como no le puedes dar una forma física o no puedes ocupar todo el número completo, necesitas ocupar... El otro día estaba simbolito, viendo güey. un filósofo español que dice que los números ni siquiera son reales, en el sentido de que si yo te digo 350,000 millones, ¿tú puedes dimensionar el número? ¿O solamente puedes
Puedo colocar la cifra, pero no puedo Ajá. imaginarme la cantidad real. Y aún así, entonces el número es real porque solamente lo puedes conceptualizar. Exacto, Ese es el punto. símbolo es la... Conceptualización. Ajá, la... Sí, ¿cómo decirlo? la representación del concepto pictográfico. puede Exacto, ser. la comprensión de algo pronunciable, pero no dimensionable. Es correcto. Exacto, eso me gusta. Porque, si tú pudieras describir la patria, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Tú di patria, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? La bandera de tu país, ¿no? O sea, yo me imagino eso. Yo me imagino otra cosa. Neta, güey. O sea, yo cuando me dicen patria, no sé por qué hilo mi mente a esa canción de México lindo y querido. Sí, muero lejos de ti. Eso puede ser una identidad, güey, o sea, al mismo tiempo, pero que ya es un símbolo. Ya es un Tiene símbolo. un significado para mí y un significante en este caso. Y no solo para ti, o sea, en el momento en el que la mayoría de la banda... ¿Por qué crees que cantamos Cielito Lindo, güey? Cuando ganan partidos importantes o cuando... ¿Por qué llevamos serenata, Charlie? Porque nos gusta gastar dinero, güey. Sí, soy ese pendejo. Ajá. Pero ese es el punto. O sea, sí, justo tocas un tema bien interesante. Porque se supone que también entonces todos vamos a tener un significado, un significante, ¿cómo decirlo? Personal, subjetivo de cada palabra. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre nación y patria? La patria puede ser... Nación es un estado ya concreto. Ajá. Y la patria es la identidad del estado. No. ¿Cómo sería entonces? Mira, tú hablaste de estado, ¿no? En los dos términos. Y la patria la patria antecede al estado. ¿Y qué es el estado? El estado es la unión de tres cosas: Es la organización política. pueblo, territorio y gobierno. Ahora, todo el gobierno tiene, pues llega, en México, llega a ser gobierno por medio de ¿qué? Un partido. Un partido tiene una ideología, ¿no? Entonces, la patria antecede a esto. No está hablando de ideología y no está hablando de gobierno. Entonces, ¿dónde se queda la patria? La patria se queda, y de hecho viene de una parte bien hermosa, que es de donde todos los seres humanos venimos, de la familia. ¿Por qué? Porque hace referencia a la paternidad. ¿Quiénes son los que te cuidan? ¿Quiénes son los que te enseñan? ¿Quiénes son los que te dan? Tienes razón. Es correcto. Por eso, ¿cuál es tu nacionalidad? Mexicana. Es correcto. Pero todos los seres humanos, todos tenemos patriotismo. Todos. Aunque no compartamos la nacionalidad. Porque entonces sí todos pueden ser patriotas. ¿Me explico? Porque la patria no tiene barreras. La patria es una cuestión más de humanidad, que es una cuestión más familiar. Ok, entonces estamos hablando de que es pertenencia. La patria Ahí es como sí, una ahí pertenencia, sí. o sea, Pero también la nacionalidad. pero ya representada por un estado, güey, o sea, Es correcto. tú perteneces a este país por mera casualidad, dijo en algún momento Schopenhauer, pero la patria, Más bien pertenezco como humano a la humanidad. Ahí tiene que ver la patria. Pero si entonces hablamos de nación... pero ¿cómo lo aferras entonces al simbolismo? Porque ya todos lo vamos a interpretar de formas distintas, pero ¿cómo generas una universalidad en un símbolo? ¿Yo? ¿La patria? ¿Cómo universalizas un símbolo? Porque, por ejemplo, esto por ya ejemplo, es un corazón. el sistema de medición inglés, ¿no? Esto ya es un corazón. Y, el corazón de Peña Nieto. ¿Cierto? No. Sí. Lo especificamos. En cierta medida, o sea, pero realmente ¿cómo lo
¿En qué momento lo conviertes tú en algo universal que todos puedan comprenderlo, que no haya un error de decir? En el que lo comunicas. Uh-huh. Porque recordemos, porque por algo actualmente la esvástica, hoy en día lo entendemos como un símbolo del mal, pero es un símbolo... Es tibetano. Es tibetano para empezar. Uh-huh. Y exceptuando a los monjes budistas que luego salen en las películas de los Monty Pythons, güey, los tibetanos son famosos por ser pacíficos. Y por hacer votos de silencio. También, güey. Y por empedarse con los de qué pasó ayer. Bueno, ¿estoy mintiendo? Ay, pero es que sí, güey, o sea, pero tú no vas a pensar en un tibetano y no se te va a venir lo primero a la cabeza ese güey. El monito que fuma, ¿no? El bonito que... Mi mamá. O sea, güey, tú vas a ver Singapur, güey, tú vas a animarte a visitar Tailandia en base a lo que viste, ¿qué pasó ayer? Sí. ¿Sí sabías que en algún momento el gobierno de Brasil demandó a Fox por el capítulo de cuando fueron a buscar al niño huérfano en Brasil y que secuestraron a Homero? El gobierno de Brasil demandó a ¿Quién Fox. no demandaría a Fox? Hay trabajos que ni los negros quieren hacer. No mames, Sí, ¿verdad? Se me van a matar. Pero es que considéralo, o sea, Brasil era consciente precisamente de que los Simpsons ya en ese momento eran un símbolo de la crítica real, porque empezaron con crítica a la sociedad americana, que eso es algo que se le reconoce, y cuando empezaron a brincar otros países, güey, fue donde realmente le pusieron en la madre. ¿Por qué crees que ya no ha salido el capítulo de cuando Selma adopta a la niña china? Porque sí, ya no tendría ningún sentido social. No se adapta al contexto. Y hay otro punto. ¿Tú crees, en ese momento cuando se crean los Simpson, son la imagen de una familia típica norteamericana? Uh-huh. ¿Tú Que crees? se fue perdiendo con el paso del tiempo. No, y déjate de eso. O sea, ¿tú crees que hoy tú o yo podemos aspirar a la vida de los Simpson? ¿A la casa de los Simpson? Ni los gringos más pudientes en Estados Unidos ahorita no pueden hacerlo. Entonces, ¿dónde queda la sátira? Uh-huh. Ya se perdió el sentido simbólico de los Simpson. Uh-huh. Ese es el pedo. Y siguen apareciendo cada día más personajes que tratan de hacer símbolos. Por ejemplo, Morty, güey. No, Rick y Morty. Piénsalo. ¿Qué? Hubo una temporada en donde los personajes expresivos se pusieron súper de moda. Rick, Bojack, ¿Cómo se llama esta? Había una... Era una caricatura de una morra que siempre estaba así. Darla. Esa me. Darla, güey. Uh-huh. Doctor House, güey. Nunca vi Doctor House. No mames, te perdiste una joyosa. ¿Joyosa? Joyosa. Oh, es como una joya jugosa, joyosa. Exacto, güey. Suena rico. Es un mamey. Yo pensé que era más papaya. Ese pendeje. Pero mira, o sea, precisamente, porque ese símbolo, la mayoría de la gente se sentía identificada, principalmente, y me da miedo aceptarlo, güey, con Bojack. ¿Quién es? Bojack Horseman. Bojack. Es un hombre sí. caballo, estrella en los 90. Sí me gusta un chingo. Y la gente se pregunta mucho, güey, o sea, apenas volví a ver el corto de cuando empieza a hacer el monólogo del churro, güey. Ajá. Que son 30 minutos de ese güey hablando de sus desgracias en un funeral que supuestamente es de su madre. Entonces se acerca al féretro, güey, y ni siquiera era su mamá, güey. Y así se siente. Y la gente se siente identificada con eso. Y Bojack se convierte en un símbolo de la condición natural del hombre en esos momentos. ¡Siendo un puto caballo, güey! Yo sí soy un caballo. ¿Porque te gusta que te monten? No, me gusta... buena esa. A ver. No tengo nada para responder. Me chingaste. Te chingué. Por primera vez. Guárdalo ahí. En Está el centro grabado de tu corazón. Porque Está no grabado. va a volver a suceder. Ajá. Pero es que imagínate en estos momentos qué es lo que nos vamos a enfrentar actualmente. Porque los símbolos pierden su significado a cada rato. Tienen un desgaste, sí. Las formas... Es que muy pocos símbolos actualmente... Pero ¿y de qué depende? De la interpretación, de la concepción de la gente. O sea, de qué tal... Más de eso. Más allá de eso. ¿De qué depende?
Porque lo hemos hablado en diferentes ocasiones y ni siquiera hay una memoria colectiva en la que permanezcan estos símbolos. ¿Su permanencia? Ese es el gran problema. Porque, por ejemplo, para que nosotros hablemos de la esvástica, tendríamos que regresarnos al origen, que no muchos conocen. Y nadie lo quiere agarrar, güey, porque ya te estás bombardeado constantemente de información, güey. ¿Y quién te da esa información, güey? Los nazis, digo, el Partido Republicano, digo. Socialista, nacional, ¿qué? Sí, es que sí, hasta ve esa mamada. O sea, cuando dicen que los nazistas eran de extrema derecha. Y hay gente que dice que eran socialistas, güey. Sí, son socialistas. No. Nacional Socialista se llama el partido de Hitler, güey. O sea, perdón, lo estoy confundiendo. Pues, decían que eran comunistas, güey. Era como nadie que, ha sido comunista. Nadie. En la los peores tiempos de Stalin, ¿verdad? No. Pero me encanta cómo relegan el papel de más malo y villano de la historia a Adolfo Chaplin en lugar de a Mao Zedong o a Stalin, güey. O Pol Pot. Nadie sabe quién es Pol Pot, pero es de los cabrones más cabrones en la historia de la humanidad, güey. Pues es que depende desde dónde valoremos la situación, históricamente. Si Pero la valoramos desde las bajas humanas, si la valoramos desde la economía, si la valoramos desde dónde, güey. Porque entonces sí todos van a tener aciertos y errores. Y el punto es que nadie puede hablarte de comunismo porque no existe, güey. Es utópico. Neta, el capitalismo es solamente una fase para ya entrar al comunismo. ahorita uno de los... ¿cómo decirlo? Una de las identidades más características que hemos estado buscando para la prosperidad de una nación, supuestamente es la producción de el PIB de una nación. Y decíamos que China era una de las tierras que más progreso tienen. Y ahorita simbólicamente hablando... ¿Progreso de qué? Ahorita voy. Simbólicamente hablando, cuando nosotros entendemos a China, hace 20 años no era competencia para Estados Unidos. Si tú hablabas de China, cualquier cosa que viniera de China, realmente no era algo a lo que le pudieras tener confianza. Te daba la certidumbre de que iba a ser más barato y te iba a aguantar para lo que tuviera que aguantarte, güey. Y hoy en día, si tú hablas de algo chino, pues ya nos demostraron con las infecciones, se llegaron para quedarse, güey. No, pero aquí hay otro punto y también lo toca Miguel Ángel Cornejo y Rosado. Él dice que los chinos, o sea, por ejemplo, ¿qué es lo más chingón que tienen los suizos? Relojes y chocolates, ¿no? Uh-huh. Los chinos siempre le van a sumar, si esa categoría de los suizos es del 10, ¿no? Suponiendo, los chinos le van a agregar el +1, porque entonces reperfeccionan eso. Y ahí es también para valorar la historia económica y social por la que ha transcurrido China. Por eso yo te preguntaba el pedo de desde dónde lo estás valorando. Porque si lo valoras desde la teoría estadística económica, pues sí. Pero si la valoras desde la teoría humana, pues no. ¿No? Porque entonces tendrías que preguntarte, bueno, ¿cómo hacen los iPhones? ¿No? Ahí está el pedo. Y económicamente, súper. Socialmente, de la mierda. Uh-huh. Entonces, ahí son dos puntos de valoración. Símbolo, o sea, precisamente es ahí donde nace la diversidad. Porque hay mucha gente que va a ser de la idea conservadora que decir, no, pues es que mientras tengas dinero lo tienes todo. Pero ¿qué crees? Hay gente en China que realmente, ¿Sí sabes lo que ponen alrededor de donde hacen los iPhones? Mallas contra automatación. Uh-huh. Foxconn. Que de la mierda, ¿no? Uh-huh. Foxconn. Pero, ¿sí sabes lo que ponen afuera del teatro chino en Los Ángeles? Casas de campaña de indigentes. Y no nada más ahí, güey. Y llama la atención como Los Ángeles, que es una de las ciudades más poderosas económicamente. Eran el símbolo, California era el símbolo del progreso americano hasta hace años. ¿Dónde está Beverly Hills? El condado de Orange. Hollywood.
O sea, piénsalo. Hay una canción de System of a Down que va de You should never trust in Hollywood. Es que sí tiene mucho sentido, güey. ¿Y cuál fue el logro de los chinos, por ejemplo? Que hacia el interior su mercado era socialista, pero hacia el exterior capitalista, güey. Ahí sí se lo reconozco. Y también tenían mercados centralizados. De hecho, hasta Estados Unidos por eso no puede competir ahorita económicamente contra China. Porque ya tienen concentrada su proyección económica. Y o sea, no solo lograron hacer algo que fue romper la barrera de la oferta y la demanda, sino que también lograron dominarla al punto de que ellos pueden proyectar cuándo van a subir las ventas y cuándo van a bajar. Y eso es un símbolo. Porque, sí, o sea, el mercado es símbolo de riqueza y producción. Es un símbolo, porque cada que hablas de mercado tú te imaginas de algo en donde vas a... A ver, ¿y qué entiendes por riqueza? Riqueza, acumulación. ¿De qué? Capitales, bienes, emociones, experiencias, conocimientos. Ok. Eso es una riqueza en cierta forma. Pero ¿no podrías hablar de salud? Eso es riqueza también, güey. ¿No podrías hablar de calidad de vida? Lo dices Eso es riqueza también. Lo dices mientras me miro la panza, güey, y digo, verga. O sea. ¿Cuántas personas hay en México que podrían decir lo mismo hoy? Neta, güey. Niños. ¿Tú crees? Es que eso sí ya. Ese es el punto, güey. Y sabes también, un símbolo de los mexicanos en cada comida mexicana, ¿cuál es, güey? La tortilla. Y la coca. Sí. Sí, desgraciadamente. Sí, ¿sabes quién es el mayor consumidor de coca en todo el mundo? ¿Sabes quién es el mayor productor de obesidad infantil en el mundo? ¡Nosotros! ¡Qué curiosidad! No mames. Pero es que, güey, Carlos Vallarta tiene un chiste súper bien vergas, güey, en donde dice que le atribuimos más poderes curativos a la Coca-Cola que cualquier otro producto de mercado, güey. ¿Sí? Es un veneno destinado para matarnos, pero nosotros encontramos el pretexto para chingarla. Y aparte de eso, darle un atributo, un beneficio para nosotros. Porque soy mexicano. Porque soy mexicano, o sea. Pues sí. Guillermo de Toro ha puesto que toma Red Cola, güey. O sea, lo que quieras, que toma Red Cola, güey. ¿Por el puro gusto? ¿Cómo era? Por el puro antojo. Ah, esa madre. Ajá. Pero es que hay un punto, Charlie. Bueno, yo quiero llegar a los símbolos, otra vez. Y más allá del análisis que le podemos dar, del estudio, quiero hablar de los símbolos per se. Ajá. ¿Una persona se puede convertir en un símbolo? Sí. ¿A partir de qué? Freddie Mercury, güey. No, pero o sea, me refiero a la generalidad, no a ejemplos. De su propia naturaleza, güey. Por ejemplo, Mick Jagger es el símbolo de la... Es el símbolo de la rebelión. De rock and roll, güey. O sea, Mick Jagger. Freddie Mercury era un... Es que hay otro... ¡El señor homosexual! Ese pendejo. No lo podrías comparar con... Es que hay otro... Juan Gabriel. Hay otro término que es también de símbolos. ¿Cuál? Que son los hitos. Y hay otro, güey. Hay otra palabra que se me está escapando en este momento, güey. Yo tampoco lo alcanzo a recuperar, pero sí sé de qué hablas. Sí, o sea, sí es... Pero sí existe una palabra para definirlos, güey. ¿Qué es simbolizar? ¿Qué es simbólico? Proyectar... ¿Simbolizar? Proyectar es un pensamiento, un significado, güey. De hecho, hasta son sinónimos, ¿eh? Y ese es el punto. Es lo que queremos expresar, comunicar, ¿no? Y yo creo que a partir de eso es que una persona se vuelve un símbolo. Por ejemplo, la princesa Diana, ¿de qué es símbolo? Híjole. Aparte, bueno, ya no. Es que es como si hablaras de Evita Perón, güey, o sea. Exacto. Pero hay un punto. Bueno, el punto es... ¿Tú sabes cuáles son las características de un régimen fascista? Construcción de un chingo de simbolismos, güey. ¿Por y qué? creo que Pinocho, precisamente, de Guillermo de Toro. Podemos abarcarlo desde Guillermo de Toro, güey. Es el máximo ejemplo de aplicación de los símbolos a través de muchos elementos, güey. ¿Quieres hablar de eso? Hablemos de Guillermo de Toro, güey. Ve,
yo te voy a hablar de Guillermo del Toro, de Pinocho, pero sobre todo de fascismo. Yo te Yo voy te a agarrar puedo la decir- lógica cristiana, güey. Yo te puedo decir que, por ejemplo, hoy en México vivimos en un gobierno cuasi fascista. Neta, Así de huevos. neofascista. Sí. ¿Qué utilizaba Mussolini para conectar con la población? Propaganda. Más allá de eso, antes de la propaganda, Discursos, cantares. poesía. Ajá, sí, eso. El dolce. Sí, güey. Sí, güey. Y aquí hay un punto. Y en Pinocho se nota, güey, un chingo. Ujú. Porque precisamente, piénsalo. O sea, en Pinocho se ven los tres poderes más fuertes, por así decirlo, güey. Que es la fe, la creencia, que es el dinero y es el poder militar. ¿En dónde ves el dinero? En el güey que es dueño de Spazzatura. Ok. Ajá, porque él desde la codicia. Sí. Los tres se distribuyen el poder. Porque una cosa fue de que pues Gepetto siempre fue una persona bien creyente para Guillermo de Toro. Que también es Guillermo de Toro lo que hace es resimbolizar un personaje que ya tiene una historia de origen, pero se adapta a los nuevos conceptos y proyecta nuevos sentimientos. Porque Es que Gepetto, él le dio una reinterpretación a todo eso. exacto. Pero aquí hay un punto. ¿Dónde coincide el fascismo que plantea Guillermo del Toro y el México de hoy en día? ¿En dónde? Primero, características del fascismo. Alto estado militarizado. Ajá. Ujú. ¿Estamos militarizados, Charlie? Pues sí. Por una parte está el ejército, ¿eh? Por otra parte, tienes a grupos paramilitares, como lo son los del narcotráfico, que curiosamente, a esto puede ser que sí me haga que me maten, pero curiosamente todos esos son liderados por exmilitares, como el cártel Jalisco Nueva Generación. Y curiosamente también son armados con calibres más potentes que el propio ejército mexicano. Y curiosamente también son administrados por el propio ejército mexicano. Y esto queda claro cuando se revela todo el hackeo que hubo a la Sedena, donde están, neta, güey, ahí están los documentos, las pruebas, donde dicen que el campo número 1 en Marte estuvo abasteciendo a las células narcotraficantes de, ¿cómo se llama? Atlacomulco, de Jupilco, toda esa parte de allá. Cuánta coincidencia, ¿no? Ahora, segundo elemento, tenemos un culto al líder con elementos cuasi religiosos, símbolos. Tercer punto, una carente educación en el país. Mm. ¿Mm? Mm. A ver, defiéndete. Defiéndelo. Es que nunca hemos tenido educación en el país, güey. Ajá, y la El poca que tratado, teníamos. Tratado de Libre Comercio se diseñó de tal manera para Ujú. crear obreros. Por eso existen tantas Y por eso tenemos retraso tecnológico en comparativa con Estados Unidos de 10 años. más, güey. Yo apuntaría Claro, que son más. claro. O sea, y el Pero- tema de educación no es algo general de aquí, güey. Es algo que ha ocurrido en todo el mundo. No, no, no. Realmente sí Ocurre existe. desde literal, la parte que divide tanto norte y sur hacia abajo, Latinoamérica, por ejemplo. África, por ejemplo. Porque Hay sí, una teoría que no recuerdo concretamente cómo se llama, pero África de hecho sí está avanzando mucho, mucho, créeme. Porque ¿y quién países controla como, África? los señores de la guerra, güey. ¿Y dónde están esos señores de la guerra? Todos ellos están entre que saqueando los países, güey, y entre que haciendo negocios con gente. ¿Son africanos? Para empezar. No, trabajan para Entonces muchas empresas. te das cuenta. Y generalmente esas empresas, ¿dónde se ubican? En Inglaterra, ¿no? Ujú. Pero Entonces- existen casos como los de Etiopía, Ruanda, el Chad, el Congo, güey, que realmente ya están tratando de... ¿Y Elon Musk? ¿De dónde salió? Elon Musk de Sudáfrica. ¿Y qué tenía su familia? Campos de diamantes.
¿Ves a lo que voy? O sea, siempre O sea, pero el hemisferio aguanta, sur o sea, ha estado controlado por el hemisferio norte, en donde me digas. yo te voy a agarrar y te voy a decir que en ese punto tienes razón, porque como son unos pinches cínicos todos los malditos güeyes blancos que llegaban a hacer en algún momento sus campañas de We are the world, we are the children. Cuando se preguntan qué es lo que tiene África sumido en la pobreza, pues que lo agarraron a putazos y no lo dejaron levantarse, güey. Y no les conviene levantarlos, o sea, están tapando un ojo del interés, de la intención pública, del interés público, diciendo, es que miren, si estamos haciendo nuestras campañas para ayudarlos, mientras les parten la madre. Por eso mismo te digo, ahorita hay países como Ruanda, como Etiopía, como el Chad, como Níger, ¿qué otro? Hay otro al norte que está casi pegándole a Pero sí ves la constante, ¿no? Camerún. O sea, pero es que ya son países que lucharon durante mucho tiempo con las guerras civiles y con el paso del tiempo agarraron un poder político propio y la identidad. Etiopía es el mejor ejemplo de todo eso, güey. Pues sí, podríamos hablar hasta mercados completamente libres, Uh-huh. donde sigue habiendo miseria. Pues sí, pero obviamente si tienes el pie sobre el cuello, pues obviamente no te puedes mover mucho. Y se están revelando precisamente por eso y se están levantando. Se están, O sea, desde hace muchísimos años, pero es que ese es el punto. O sea, y todo parte de la información. uh-huh. Porque, ¿y quiénes son los que nos informan? ¿Quiénes son los que mantienen el discurso? ¿Quiénes son los que dicen la verdad? No existe la verdad. Existen verdades a medias, o sea... Puedes tocar a Nietzsche y decir que no hay verdad, solo interpretaciones, pero no, sí hay verdades. ¿Por qué? Porque las verdades son comprobables. Porque tiene que ver con, pues sí, esto de causa y efecto. uh-huh. ¿Cómo te puedo decir que es verdad que me acabo de fumar un cigarro? Porque ahí hay una evidencia que lo hace evidente. Por tanto, sí hay verdades. El pedo es quien maneja el discurso. Porque es lo que tú decías. Hay viejitos que se paran a las 6 de la mañana, que se van al internet a saber qué es lo que... a saber la verdad de lo que pasa en el país. ¿Quién decodifica la verdad? Perspectiva, es lo que te estoy diciendo. Por eso. O sea, pero ¿quién decodifica la verdad de México? ¿Quién tiene el discurso de México? Ahí está el punto. Entonces, ¿por qué crees que no hay medios reales? Y los pocos que hay, porque llaman la atención que un país como México, donde se supone que no hay guerra, el periodismo sea una de las peores profesiones. Que haya más muertos, que haya periodistas muertos, asesinados, es la palabra. Más que en Ucrania, donde sí hay una guerra. Qué loco, ¿no? Ahora, y yo quiero entrar a un punto específico que es lo que más me caga. ¿Por qué te decía lo de Pedro Castillo, no? Y sus derechos humanos. Ese güey no tiene derechos humanos, ¿eh? Ese güey es político. Ese güey tiene fuero. Y eso es lo que nos diferencia a los ciudadanos de los políticos. Uh-huh. Aquí no hay de que hay mi libertad de expresión. No, güey. Tu libertad es de rendición de cuentas. Para eso es la mañanera. Y ahí no se rinden cuentas, güey. No se rinden cuentas. Todos tenemos el derecho y la obligación de rendir cuentas. Para eso está el SAT. Pedro Castillo era peruano. Ah, sí. A veces me confundo con los chilenos, perdón. Sí, justo. Y ahí está el pedo. ¿Cuáles derechos humanos de tu libertad de expresión? ¿No se supone que hablábamos de los símbolos? Por eso. Sí, por eso. Y aquí tiene todavía más relevancia. ¿Por qué? Porque la mañanera se supone que estaba contemplada como eso, como un ejercicio de rendición de cuentas. Y literal, viene así enmarcado desde que se propuso desde el 2006 como una propuesta de campaña de ya sabes quién. Y dice, es una conferencia de prensa con diálogo circular para trazar la agenda de gobierno. ¿Te parece eso? A mí no, a mí no. Es más bien un método de propaganda política, que también es simbólica y que tiene elementos
cuasi religiosos. Bandera de México, los transformadores, ¿no? O sea, cambiaron literal una esvástica por toda esa basura. No estoy demeritando la historia de nuestro país, ni a los héroes, ni a los símbolos de nuestro país, no. Pero les están dando otro enfoque, cuasi religioso. ¿Quién es el cura en las mañaneras? ¡Tarán! ¿Cuál es el discurso? ¡Tarán! ¿Cuál es la verdad? Y decía George Orwell, quien controla el discurso, controla el pasado. Y si controlas el pasado, puedes controlar el futuro. Y ahí está, en 1984, el Ministerio de la Verdad. Curioso, ¿no? Yo también me he encontrado acá otro ministerio con el mismo puto nombre. Tú no entiendes lo que significa sutileza, ¿verdad, güey? No. Siempre te lo he dicho, amigo. Creo que no soy nada sutil. Al contrario, soy muy imprudente. Porque hay cuestiones en estos temas, amigo, en donde la sutileza no cabe, ni la prudencia. Y es que no es que yo no quiera ser prudente, es que cómo nos atrevemos a soportar eso. Y más allá, hay muchas personas que no lo saben. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Y te digo, hay personas que lo saben y no lo comunican, no lo comparten. ¿Por qué? Por miedo. ¿Y el miedo qué es? O sea, ¿tú crees que yo no siento miedo, güey? Hablar de estos temas es peligroso y lo sabemos. El problema es eso. Que el miedo, te lo decía, somos muy egoístas. Sí. ¿Por qué? Porque somos muy temerosos. ¿Tú crees que el Gandhi no tenía miedo? Exacto. Sí, no tenía miedo ese güey. Y él lo hizo desde la paz. Sí, justo. Pero pues, ¿cuál es una virtud contraria al miedo, a la cobardía? Una valentía. Pero no es valerosidad tampoco, porque también eso es el defecto. Ok. Entonces, ¿Hay alguna conclusión que quieras dejar para este show? Ay, no me maten, por favor. No quiero ser el segundo Colosio. Y primero necesitas ser popular, así que brindo por tus últimos 15 días. Aparte, a Colosio lo mataron en Lomas Taurinas, ¿no? A mí me matarían en Lomas Turbas. Ya te enseñé esos chistes. Iba a dar mis redes, pero van a dar conmigo, entonces. Voy a dar mi P. No es cierto. No. Pero quiero llegar a un punto. Todavía tenemos un poquito de tiempo y quiero llegar a algo. Hay símbolos que denotan negatividad, ¿no? Por ejemplo, el menos en lenguaje matemático. Claro. Y hay símbolos que denotan suma. Como por ejemplo el más en lenguaje matemático. Entonces yo creo que también hay símbolos en lenguaje coloquial, ¿no? Que deben de ser eso, una oposición. Si nosotros hablamos, si alguien habla del miedo, ¿de qué debemos de hablar nosotros? Del valor. Del amor, como emoción. Y ese es el punto. Porque solo así se pueden crear oposiciones reales, hasta simbólicas. Y por eso quiero regresar a un punto. Yo sí soy muy simbólico, amigo. Mira, por ejemplo, ¿te has dado cuenta de esto? ¿Sabes qué es? ¿Tu estrella? Ajá, pero ¿sabes en sí qué símbolo es? ¿O cómo el símbolo de los judíos? O sea, la estrella de David, ¿no? La estrella de David. Y también es algo bien interesante porque, te digo, yo soy muy simbólico. Entonces, ¿por qué elegí esta estrella? Y tiene un contexto muy hermoso para mí, ¿no? Cuando mi papá se muere, a los como 15 días, yo hago mi examen de admisión a la UAM. Entonces,
pues yo traía como que toda esta, pues tristeza, duelo, etcétera, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que hice así mi examen, lo hice en super chinga porque por primera vez me sentía, ¿cómo decirte? Vulnerable. Nunca había conocido vatos más altos que yo. Y ese día los conocí y me estaban revisando el examen, que no fuera a copiar y bla, bla, bla. Entonces me sentí muy incómodo, lo contesté en chinguísima. Y, y entonces, cuando yo voy saliendo de la facultad, escucho una canción de Triste Canción de Amor del Tri. Y era una canción que cantaba con mi jefe. Y cuando yo escucho esa canción, pum, como que dije, ay, algo bueno, me auguro algo bueno. Y entonces cuando salen los resultados impresos en aquellos tiempos, en el periódico, una de mis tías me pone, muchas felicidades, yo sabía que lo lograrías, porque tu estrella te cuida. Y dije, ok, primer punto. Segundo punto, a mi abuela le causaba mucho dolor poner, tradicionalmente cuando alguien se muere, en la cultura mexicana, se pone el moño negro, ¿no? Claro, claro. A mi abuela no le gustaba, porque pues sí le causaba dolor. Entonces, en su lugar, fue a Metepec, compró una estrella de barro y la decoró, muy bonita. Y en lugar del moño negro pone la estrella. Luego, antes de que mi padre muriera, yo le enseñé el unplug de Zoé y siempre cantaba esa de, ¿cómo va la de tengo ganas de ser aire y me respires para siempre? Él decía, tengo ganas de echarme un aire y lo respires para siempre. Pero la última canción, o sea, por eso le empezó a gustar a mi papá Zoé. Y la última canción que yo le enseñé cuando él ya estaba en terapia intensiva fue la de Arrullo de Estrellas. Curioso, porque esa era la canción, ¿cómo decirlo? Pues la canción más actual, ¿no? Y después de mucho tiempo vi un documental de Zoé, en donde habla de esa canción, a quién se la compuso y por qué dice lo que dice. Y dije, ¡a la madre! Entonces, pues todo eso yo lo conecto con mi señor padre. Y es por eso que tengo tatuada una estrella de David en el pecho, justo encima del corazón. Y esto representa, y específicamente escogí la estrella de David, porque más allá de ser un símbolo israelí, ¿no? O de los judíos, son dos triángulos sobrepuestos, uno que apunta hacia arriba y el otro hacia abajo. Y esto representa la conexión que hay entre el mundo celestial y el mundo terrenal. Y es ahí donde yo conecto todo esto. Por eso siempre me gusta un montón cuando nos despedimos, que siempre me dices, porque allí hay otro punto también bien importante. ¿Estás de acuerdo que Toluca es una ciudad? No. Bueno, una provincia, con mucha electricidad. Y un chingo de Oxxos, güey. No, Exacto. Esa es Toluca. Pero entonces, es curioso que a pesar de que no es completamente un entorno rural, hay mucha criminalidad. ¿Y qué es lo que siempre me dices cuando me voy de tu casa? Te la lavas, puto. Aparte. Vete con cuidado. Es correcto. ¿Y qué te respondo yo? Huevos. También. Pero otra cosa que siempre te digo. Llevas estrella. Por eso. Okay. Y no es que le juegue al valiente. Pero es que yo creo en el karma, en el dharma. Creo que al que hace mal se le pudre el tamal. Y entonces yo creo que si estoy intentando hacer algo bueno, y sí por mí, y sí por los míos, pero no es solo por ellos, es también para ellos. Por eso, pues no sé, últimamente no me han asaltado porque, créeme, yo soy cliente frecuente de esa madre. Y solamente, amigo, siendo
energía positiva, proyectas eso, energía positiva. Cuando a mí me asaltaban era energía negativa. ¿Por qué? Porque andaba valiendo queso. Entonces, la situación es esa. Yo no quisiera emitir a veces juicios, ¿no? O críticas tan duras, pero yo no soy el que causa las críticas. Más bien yo soy efecto de eso. Mi crítica es efecto de malas decisiones. Porque sí, también, ¿sabes qué es el populismo? O bueno, te voy a poner un ejemplo y para que la gente lo entienda. Cuando... O sea, dilo, güey, ya. Sí, ya me embarré hasta acá. Demonios. Yo cuando Yo me estoy entreteniendo como puedo, güey, créeme, o sea. Adelante, date, ya es tu programa, güey. O sea, date como magnate. es tu programa, güey, nomás llevamos 1 hora aquí, güey. Nuestro. Es nuestro programa, güey. Ya date, güey, o sea. Yo nomás hablé como 15 minutos, o sea. Ya sé, amigo, es que a veces sí me prendo, ¿no? También perdóname. Sí, güey, o sea. Es que ese es el punto. El mejor símbolo, yo quiero dejar esta conclusión, A mí me gustan mucho los símbolos que tienes. ¿Los puedes mostrar a la cámara? no sé si salgan, sí, sí, salen. Mira, uy. Un lobo blanco. Un lobo blanco ese. Digo, ¿es un zorro? A ver. Ah, no, un león blanco y un zorro negro, ¿no? Uh-huh. Ok. Ahí está. ¿Qué simbolizan? Ay, es que no se ven bien de frente, pero bueno. Ajá. Porque tú también eres muy simbólico. ¿No, pinche Guevara? Che, güey. Yo traigo estos 2 tatuajes. Por ejemplo, este es... ¡Puta madre! Este es un león. Uh-huh. Ya se ve, ahí está. Pues representa, lo pinté de blanco porque tiene que ser el exterior, es quien da los pasos por mí. Y la sombra, volteando hacia atrás, porque él es el que está pensando, él es el que me recuerda de, oye, estás haciendo una mamada, pues ya, compórtate. Okay, entonces, la dualidad. Uh-huh. O sea, la sombra es precisamente lo que voy dejando atrás. Y el león da pasos hacia adelante. Básicamente es eso. Qué chingón y qué simbólico. Muy bonito, por cierto. Sí, a mí me encantan. ¿Sí? Pero pues yo creo que los voy a tener que hacer detalles y eso. Pero bueno, esta fue una sesión más de... Ah, pero... nada más para terminar. Ya, güey, dilo, llevas media hora diciéndolo. El punto es que cuando dicen, oh, ya vieron la popularidad de no sé quién, bueno, ya sabes de quién, y marcan en eso como un, ¿cómo decirlo? Como un indicador de gobierno. Eso no es un indicador de gobierno, es un indicador de popularidad. Ahora, siempre me imagino esto. Yo soy Miss Universo, me acaban de dar mis flores, ¿no? Ya me coronaron y estoy cada 5 minutos. ¿Quién es la más bonita? ¿Quién es la más bonita? Eso es populismo. Tarán. ¿Y sabes cómo se mide un buen gobierno? En el índice Gini de movilidad social. ¿Sabes? Eso me gusta más. Lo que hablamos, o sea, cómo proponer buenas alternativas. No puede ser un salario rosa, no puede ser un salario familiar. ¿Qué tiene que ser? Propuestas concretas que ayuden a la economía de los individuos. Por ejemplo, reforzar lo que sería ahora sí el poder adquisitivo. ¿Y cómo puedes hacer eso? Pues tendrías que hablar entonces de agregarle valor al trabajo. Pero si a ti te descuentan un impuesto como el ISR, porque piénsalo, ¿quién está haciendo tu chamba? Tú, ¿no? ¿Por qué tendría yo que ganar de tu chamba? ¿No te parece injusto? Yo venía a hablar de símbolos, güey, o sea... Yo también. ¿Y dónde quedaron?
los símbolos económicos, los símbolos humanos. Ay, güey. Ay, No sí. sé tú, pero yo ya quiero terminar con eso. Sí, así sí, que, sí. Yo nada más quiero decirte... Ya, amigo, ya dijiste lo que tenías que decir. Ya. No Ya. encuentro a Dori. Síganos para próximas emisiones. Recuerden, está complicado, es una entrevista de 1 hora y media para Alex Estrada. pendejo. Entonces, No. ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales, Alex? A mí me encuentran como el príncipe de Chapultepec. Como Proyecto Patria, ya nos vamos a enfocar más a eso también. Al buen Charlie lo encuentran en redes sociales. En una bolsa muy probablemente dentro de 15 días, gracias. Ahora, o en Instagram como el Charlie Licenciado, con Y, no lo olviden. Y pues eso sería todo. Si tienen algún otro comentario que quieran agregar, algo que quieran compartir a largo plazo, estamos encantados de escuchar sus opiniones cuando tengamos oportunidad de hacerlo, cuando se calle Alex. Lo siento, viejo, pero pues es que Sí. veníamos a hablar de una cosa y terminamos. Pero sí hablamos de los símbolos. Oye, ¿y qué simbolizan? O sea, no tiene nada que ver contigo. Te lo diré en la próxima sesión, pero Esta no quiero que me encuentren. ya. No, ya. Sí, es un cagado. Tuve suficiente de símbolos esta noche. Así que muchas gracias y estén pendientes de próximas emisiones. Y que viva el rock. Que viva el rock.